Muy bien, ya siendo las 6:35, vamos a dar inicio con la siguiente frase. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y continuando con la sesión número 2 del curso especializado en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha, es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho constitucional. Estamos hablando del doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, quien nos va a acompañar con el tema Nuevas reglas y precedentes, casos constitucionales 2023. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. El doctor es abogado litigante, docente universitario en pre y posgrado e investigador en RENACIP. Es doctor en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es especialista en Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas por la Universidad Castilla-La Mancha. Es especialista en Justicia Constitucional e Interpretación por la Universidad Castilla de la Mancha de España. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, pueden intervenir durante la clase, ya sea alzando la mano para efectos de participar o también dejando sus comentarios a través del chat del Zoom. Muy bien, ya sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra, estimado doctor. Muchísimas gracias, estimada Karen. Muchísimas gracias, en realidad, a la invitación de Derecho en Línea para ser partícipe de esta manifiesta, constante iniciativa de aprendizaje, sobre todo en materia constitucional y procesal constitucional, conjuntamente con demás colegas que veo que son muy buenos amigos y también especialistas en el tema constitucional. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, agradecido también con los participantes que están el día de hoy para poder compartir algunas pautas tal cual declaradas por nuestro Tribunal Constitucional y del cual nos permita seguir aprendiendo, no únicamente para el tema de la academia, sino también para el litigio, ¿no? Para el litigio. Y cómo no, también como ciudadanos, en tanto que el Tribunal Constitucional, cuando emite algún tipo de sentencia, no solamente es de carácter jurídico, ¿no? Sino también comunica, traslada determinadas pautas sociales, económicas, tributarias, institucionales, y que obviamente convive con todas nuestras labores como ciudadanos, funcionarios, empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y el tema que vamos a platicar el día de hoy y del cual les quiero compartir es de manera muy puntual relativo a las reglas constitucionales que ha fijado el Tribunal Constitucional el año 2023, ¿no? No vamos a abordarlas todas las reglas constitucionales, claro que no, solamente algunas cuantas o las más principales, las cuales la vamos a necesitar y saber al día de hoy. Entonces, nuestra pregunta que queremos afrontar a lo largo de estos minutos tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuáles son las nuevas reglas constitucionales en el Perú según el Tribunal Constitucional Peruano 2023? Ustedes están que observan en la diapositiva del cual estamos proyectando, vamos a observar seis niveles, seis categorías, seis reglas que tienen que ver con lo que ha pronunciado el Tribunal Constitucional Peruano. La primera, que tiene que ver con un precedente vinculante, básicamente, que fija la pauta relativo a los cobros de intereses moratorios cuando de alguna u otra manera los plazos hayan vencido. ¿Qué ha indicado el Tribunal Constitucional sobre los cobros de intereses moratorios? Una, dos. Realmente en el caso peruano, hablando de la política, del tema parlamentario, a mí me enseñaron de que todo, absolutamente en todas las parcelas, en todos los ámbitos, existe control constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional sigue manteniendo esa postura
o es que de repente existen algunas zonas que están exentas de control constitucional. Sobre esto también se pronunció el Tribunal Constitucional y a decir verdad, manifestó un criterio interesante y también a su vez cuestionable, que ya lo vamos a ver. Tres, doctor, yo he tomado conocimiento que cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional, pues se plantearon demandas de inconstitucionalidades, una que se planteó desde el Colegio de Abogados de la Libertad, que tuvimos la oportunidad de plantearlo, quien habla, también lo planteó la demanda de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo, planteó una demanda de inconstitucionalidad el Poder Judicial a través de la Procuraduría en asuntos constitucionales del Poder Judicial. Y bueno, esto ha conllevado que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿no? Doctor, ¿qué aspectos ha pronunciado el Tribunal Constitucional? ¿Cómo podemos entender al día de hoy este nuevo código que en realidad ha traído bastantes cambios, ¿no? Entonces, sobre eso también el tribunal se ha pronunciado y que también lo vamos a ver. Bien. Cuatro. Doctor, yo recuerdo por ahí por el año 2009, sí, aproximadamente, se hablaba sobre la píldora del día siguiente o la famosa pastilla del día siguiente, ¿no? Unos decían que era abortiva, otros decían que no, de repente en el tema del consumo, habían de repente asociaciones que estaban ahí haciendo marchas y el Tribunal Constitucional se pronunció, pero no tanto de manera vinculante. Yo recuerdo, ustedes dirán también de que se emitió una sentencia del Tribunal Constitucional indicando de que la píldora del día siguiente pues solamente se podía distribuir en farmacias, cosa que fue criticable, claro que fue criticable y que también lo vamos a ver. Sobre ese aspecto, doctor, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado también el 2023, nuevamente se ha pronunciado, sí, y ha fijado ya la pauta, las reglas sobre píldora del día siguiente en el Perú, ¿no? Entonces, para quienes están un poquito interesados sobre este asunto, también el Tribunal Constitucional ha indicado cuál es la regla o la pauta y que también lo vamos a ver en unos minutos posteriores. Cinco, es sobre el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Ustedes recordarán también, en el año 2019 se disolvió el Parlamento, el Congreso de la República, ¿no? Ustedes ya por ahí se harán idea de lo que sucedió en aquel entonces, ¿no? Un Salvador, llamado Salvador, en su calidad de premier, dijo, aplicamos cuestión de confianza, ¿no? Y bueno, sucedió toda una serie de hechos que conllevó a una supuesta denegación fáctica a la cuestión de confianza y se disolvió el Parlamento. Posterior a ello se planteó una demanda y bueno, el Tribunal Constitucional también se pronunció sobre esto. ¿Qué indicó el Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza? ¿Cómo opera? ¿Cuál es el procedimiento al día de hoy? ¿Qué es lo que tiene que respetar el legislativo? ¿Qué es lo que tiene que respetar el ejecutivo? ¿No? Sobre la denegación fáctica de la cuestión de confianza. Y finalmente lo que vamos a observar son los criterios para acceder a una pensión de invalidez por enfermedad profesional, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que ha fijado el Tribunal Constitucional para acceder a una pensión de invalidez por enfermedad profesional? Si se dan cuenta, estos seis categorías o estas seis reglas del Tribunal Constitucional dadas en el 2023 van a marcar una pauta interesante y del cual hemos procurado presentarlo de manera un poquito mixta para que así tenga tanto de pronto de tributario, tengan algo de laboral, de constitucional, de política parlamentaria, de procesal constitucional en estricto, ¿no? Y así podamos de alguna u otra forma cubrir las expectativas a nivel de reglas constitucionales, ¿no? Lo que tenga que ver con algunos otros expedientes relevantes, claro está, en lo que tenga que ver que se hayan dado en el 2023, del cual no lo vamos a abordar, es por una sencilla razón, por el hecho de que de pronto no resulta un precedente vinculante o una regla vinculante al día de hoy, pero sí un caso muy interesante. Por ejemplo, usted recordará en el caso Ricardo Morán, ¿cierto? El caso Ricardo Morán es un caso muy interesante, sin embargo, no es un precedente vinculante, no es vinculante en sí. ¿Qué es lo que indicaba el caso Ricardo Morán? Un poquito para refrescar las ideas.
que lo que indicaba, pues básicamente, de que se debe inaplicar el artículo 23, parte infine, ¿cierto? Es sobre el tema de la inscripción, ¿no? Solamente es la inaplicación, no la inconstitucionalidad, no expurga del ordenamiento jurídico el artículo 23. Por eso no es un precedente vinculante, pero sí es un caso interesante, ¿no? Y además que es un tema de amparo, ¿no? Es un tema de amparo donde el Tribunal Constitucional tampoco haya fijado como criterio de precedente vinculante. Y esto sí es bueno comentarles, ¿no? Porque cuando salió el caso Ricardo Morán, muchos colegas, como también en la comunidad, se comenzó a pulular o en todo caso a comentar, generalizar, de que teníamos una nueva ley, ¿no? Que se había dejado sin efecto el artículo 20 del Código Civil, ¿no? Ya tenemos una interpretación, un precedente. Inclusive recuerdo que se procuraba descartar algunos temas de investigación sobre este asunto, cosa que no era así, cosa que no era cierto, ¿no? Es un caso constitucional interesante, sí, pero que no tiene todavía esa calidad de pronto de vinculatoriedad, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, posterior a este suceso, a este expediente, a este caso, este pronunciamiento, si no me equivoco, fue la congresista Carmen Alba que presentó un proyecto de ley recogiendo estos argumentos del Tribunal Constitucional para la modificatoria legal. Entonces, por ahí, para darle respuesta a esta pregunta de por qué no los otros casos constitucionales, no digo que no sean relevantes y son importantes, pero la idea del propósito de esta conferencia tiene que ver estrictamente en comentarles las reglas, algunas reglas procesales vinculantes que el Tribunal Constitucional haya manifestado. Entonces, dicho esto, vamos con lo primero. El tema del cobro de intereses moratorio cuando el plazo legal haya vencido. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el cobro de intereses moratorios, me estoy refiriendo a calidad tributario, básicamente, cobrar intereses moratorios a nivel de SUNAT, cuando el plazo legal haya vencido. Lo que yo pueda decir es una síntesis de la regla, ¿ok? Del cual ustedes tranquilamente podrían ampliarlo, desarrollarlo, leerlo, sí, y por eso les ofrezco el número de expediente para que ustedes puedan tomar nota y pues darle la lectura correspondiente o el análisis mayor en profundidad. De pronto les interesaría para un tema de tesis, sería genial también, ¿no? ¿Cuál es el expediente sobre este asunto que vamos a comentar y que el Tribunal Constitucional se pronunció? Es el 3525-2021, proceso de amparo del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que mencionó acá? O en todo caso, ¿cómo conocemos a esta regla, a este precedente vinculante? Se llamará el precedente Masco, ¿no? Este precedente vinculante del Tribunal Constitucional viene a fijar la inconstitucionalidad sobre el cobro de los intereses moratorios cuando haya vencido el plazo legal de impugnación. Me explico mejor. O en todo caso, ¿qué es lo que indicó el Tribunal Constitucional sobre este asunto? Indicó de que el Tribunal Constitucional acá establece como precedente de la inconstitucionalidad del cobro de los intereses moratorios, en tanto y en cuanto analiza una demanda que había interpuesto en su momento la empresa Masco. La empresa Masco interpone una demanda de amparo contra SUNAT y mediante el cual estaba solicitando la inaplicación del artículo 33 del Código Tributario en mención. ¿Qué es lo que fijó el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son las tres pautas o puntos en sí, en síntesis, del expediente que uno puede extraer de manera vinculante? Primero, la administración tributaria, indicará el tribunal, se encuentra prohibido de aplicar intereses moratorios luego de que se haya vencido el plazo legal para resolver el recurso administrativo. Primera regla. Te está diciendo, oye usted SUNAT, usted se encuentra prohibido en aplicar intereses moratorios cuando ya se venció el plazo legal para interponer el recurso administrativo tal cual establecido o que se convenga al momento de la oportunidad procesal. Primera prohibición, primera regla que fija el Tribunal Constitucional. Segundo, si esa es la regla, entonces, ¿qué sucede con el Poder Judicial con los trámites que están viniendo en curso? Ah, el Tribunal Constitucional también se pronuncia sobre ello y dirá como regla la siguiente. El Poder Judicial, incluso en los procesos en trámite,
se encuentran en la obligación de ejercer control difuso sobre el artículo 33 del Código Tributario. Es decir, los jueces que estarían viendo sobre este cuestionamiento de intereses propiamente, ¿sí? Necesariamente deberían aplicar un control difuso. ¿Qué quiere decir control difuso? Que obviamente podrían estos, en su calidad de jueces, advertir cómo inaplicar el artículo 33 a razón de este precedente vinculante, ¿no? Asimismo, indica el Tribunal Constitucional que una vez que se ha dado este precedente MASCO, se debe declarar, o en todo caso, el juez podría, en todo caso también debería, declarar nulo los actos administrativos que hayan hecho la computación de aquellos intereses, porque ya el Tribunal Constitucional lo está considerando que es inconstitucional dicho cómputo. Perfecto. Regla que establece también el Tribunal Constitucional frente al Poder Judicial. Usted puede aplicar control difuso inaplicando el artículo 33 del Código Tributario cuando esté viendo o se esté ventilando causas en su judicatura sobre la impugnación o en todo caso se esté discutiendo sobre este asunto. Uno, dos, usted también, señor juez, podrá declarar nulo el acto administrativo de lo que tenga que ver con este aspecto propiamente lo que tenga que ver con el cómputo que se haya realizado. Bien. Tres, ¿qué es lo que también fija el Tribunal Constitucional en este precedente más? De que la vía contenciosa administrativa constituye una vía igualmente satisfactoria para cuestionar estos asuntos de intereses moratorios tributarios. Ojo aquí, ¿por qué es importante anotar esta regla? Porque el Tribunal Constitucional en el momento que te está diciendo que la acción contenciosa administrativa, el ACA, es una vía del cual también tú puedes cuestionar los intereses moratorios tributarios, también te está diciendo de que si tú presentas una demanda de amparo, ¿te van a declarar procedente? No, porque obviamente ya te está fijando el tribunal de que la vía igualmente satisfactoria para discutir este asunto es la acción contenciosa administrativa, nueva regla procesal, cosa que, por cierto, no lo tiene el nuevo Código Procesal Constitucional. Cuatro cuestiones vinculantes que fija el Tribunal Constitucional sobre este aspecto de intereses moratorios en el tema tributario. Vamos con nuestro segundo caso, nuestra segunda regla. Sobre el tema del control constitucional, ¿no? Aquí les dejo el expediente, que es el expediente 003-2022, proceso de competencia. Y aquí el Tribunal Constitucional indicará algo bien interesante. ¿Qué es lo que sucedió acá? Aquí básicamente plantea el Congreso de la República contra el Poder Judicial, a razón de que el Poder Judicial parece entonces, pues está expidiendo medidas cautelares contra el Congreso de la República, impidiendo la elección del defensor del pueblo, de pronto en la elección de los miembros de la Junta Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, el Poder Judicial estaba colocando o dictando medidas cautelares, procurando detener competencias del Tribunal, del Congreso de la República, lo que tenga que ver con la elección, por ejemplo, de defensor del pueblo. Entonces, el Congreso interpone una demanda contra el Congreso, contra el Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre ello y fija tres reglas también vinculantes al día de hoy. Primero, dirá de que existen zonas exentas de control constitucional. Lo que acabo de indicar es una de las ideas, o mejor dicho, una de las reglas que fija el tribunal y vigente al día de hoy, del cual resulta ser muy cuestionable, ¿no? Porque obviamente una de las ideas del control constitucional es que esté presente absolutamente en todas las esferas, incluyendo las más privadas, como por ejemplo el arbitraje, ¿ok? Entonces el Tribunal Constitucional dirá, ¿sabes qué? Existe una zona exenta de control constitucional en tanto y en cuanto el Congreso de la República, el Parlamento, tiene competencias exclusivas y excluyentes. Primer asunto,
y que éste referirá al Tribunal Constitucional indicando que tiene competencias exclusivas y excluyentes relativo a la modalidad de elección del defensor del pueblo. Primera regla zanjada. Segundo, el Tribunal Constitucional también indicará que el Congreso tiene competencias exclusivas y excluyentes para la tramitación de acusaciones constitucionales. Entonces, si por ahí podría el Poder Judicial colocar medidas cautelares contra el Congreso para que no realice acusaciones constitucionales, improcedente. No se puede. El tribunal ya fijó la pauta, ya indicó que esa es una competencia exclusiva propiamente del tribunal, diré, del Congreso de la República. Asimismo, el Tribunal Constitucional se amplía un poco más y vendrá a indicar a modo exhortativo de que el Congreso de la República modifique el artículo 99 de la Constitución para que incluya dentro de la lista para el tema de las acusaciones y todo lo demás a los altos funcionarios de la Junta Nacional de Elecciones, jefe de OMPE y RENIEC. Entonces, si se dan cuenta, el precedente del cual fija el Tribunal Constitucional sobre aquellas medidas cautelares del cual muchas autoridades recurrían al Poder Judicial para suspender aquellas iniciativas o decisiones del parte del Parlamento, del Congreso, el tribunal vendrá a decir que esas cuestiones que son competencias constitucionales del Congreso son exclusivas y excluyentes, por lo tanto, están exentas de control constitucional. Para que vean más sobre este asunto, nuevamente reitero, está en el expediente 003-2022, proceso competencial. Bien, avanzamos con el tercer criterio o con la tercera regla, que tiene que ver con los criterios interpretativos sobre el nuevo Código Procesal Constitucional. Y que esto resulta muy importante en realidad al día de hoy, quienes de repente hacemos uso del Código Procesal Constitucional y litigamos sobre esto, y como también para los docentes que enseñan sobre esta materia, ¿no? Porque a veces nos ceñimos netamente a lo que ha fijado el texto del Código Procesal, que no digo que está mal, está bien. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tiene esa autonomía procesal constitucional de ir creando reglas que vayan adecuando a la interpretación correcta de las reglas constitucionales, como también fijan nuevas reglas. En este caso, el Tribunal Constitucional, en el expediente 0030-2021, proceso de inconstitucionalidad, fijó seis criterios. Seis criterios. ¿Cuáles son los criterios vinculantes que rigen al día de hoy sobre el nuevo Código Procesal Constitucional? Primero, indica que se pueden rechazar las demandas constitucionales si es que contienen un imposible jurídico. Doctor, pero el artículo 5 del nuevo Código Procesal no dice que se tiene que admitir sin más todos los procesos constitucionales. Sí, pero el tribunal ya te está indicando que si esa demanda de amparo que tú presentas, pues se está conteniendo un imposible jurídico, algo, cosa de locos, por decirlo así, ¿sí? ¿Puede ser rechazada liminarmente por el juez de la causa? Sí, perfecto. Regla vinculante. Dos, se cuestionó el hecho de que el Poder Judicial pueda defenderse a través de sus propios abogados particulares, ¿no? Los jueces, cuando son estos cuestionados sus resoluciones, ¿no? Amparo contra resolución judicial. Y bueno, se había cuestionado de que ellos deberían hacer uso, se tendría que notificar, porque bueno, la Procuraduría Pública en asuntos constitucionales tiene una lógica institucional de defensa, cosa que es muy cierta. Entonces, sobre esto, el Tribunal Constitucional también se pronuncia y dirá, ¿sabe qué? Acá no veo ningún impedimento en que el Poder Judicial, es decir, los jueces, puedan establecer algún tipo de sistema de comunicación, es decir, que sean defendidos por los procuradores en asuntos constitucionales del Poder Judicial. Cierra el debate, zanja el asunto aquí, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿por qué resulta esto importante saberlo, doctor? Por una sencilla razón. Ustedes sabrán que eh, emitir resoluciones judiciales no solamente conlleva a la responsabilidad por parte del juez en asumir por tal decisión, sino que esa decisión conlleva responsabilidades civiles, penales, disciplinarias. Entonces se necesita justamente que dejar en claro cómo va a ser la defensa de estos magistrados. Perfecto.
Tercer criterio vinculante que fija el Tribunal Constitucional tiene que ver con el tema de la capacidad procesal. ¿Cómo así? En el nuevo Código Procesal Constitucional se fija, los habeas corpus se interpondrán ante los juzgados constitucionales. La pregunta es, ¿y en aquel distrito judicial del cual no tiene juzgado constitucional, quién lo va a atender? Ah, perfecto. El Tribunal Constitucional sí se coloca, sí abriga esa postura y dirá, ¿sabes qué? Podrán atender a aquellos jueces ordinarios que tengan la capacidad o competencia constitucional para resolver dichos aspectos o dichos procesos constitucionales, ¿no? Habeas corpus lo resuelve un juez de investigación preparatoria, una demanda de amparo, un juez civil. En algunos distritos, como por ejemplo Lima, Lambayeque, Arequipa, tienen juzgados constitucionales que pueden ver. Pero los demás distritos judiciales, de los cuales no los tienen, lo podrán hacer los demás jueces ordinarios. Entonces, por ahí, si de repente se les ocurre plantear algún tipo de cuestionamiento que vulnera al juez natural porque esta demanda de amparo no está siendo atendida por un juez constitucional, porque aquí indica la norma así, pues alto ahí, que el tribunal te está indicando de manera vinculante que sí los jueces ordinarios pueden conocer procesos constitucionales. ¿Bien? ¿Qué más ha indicado el Tribunal Constitucional sobre estos aspectos? Ha indicado de eh, que el nuevo Código Procesal, ¿no?, indica que los recursos de agravio constitucional se tendría que darle sí o sí el uso de la palabra o hacer el informe oral, ¿no?, respecto a los RACA, los recursos de agravio constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional es de la idea de que estos quedarán a criterio de cada sala brindar estos informes orales para que de alguna otra manera, si es que tuviera algún sustento o relevancia, se pueda otorgar este aspecto. Cambia también el sentido de los informes orales en materia de RAC, ¿no? De los recursos de agravio constitucional. Otro criterio más que fija el Tribunal Constitucional es sobre la ejecución de las demandas de amparo en primera instancia. Algo muy interesante, sí. ¿Por qué digo ratificar? Porque realmente aquí sí no es que modifica el nuevo código. Lo valida en el sentido de que indica que es constitucional que las decisiones de primera instancia en materia de amparo, sobre todo, ¿no? Las de primera instancia, a pesar que uno pueda apelar o impugnar, esas decisiones de primera instancia se ejecutan o en todo caso son de ejecución inmediata. ¿Perfecto? Otra regla más que otorga el Tribunal Constitucional. 6. Aquí ratifica de que los jueces tienen no únicamente competencias, sino están habilitados para requerir información a las entidades y que éstas deben cumplir en informar en determinados procesos constitucionales. Entonces, hasta aquí son 6 criterios que ha fijado el Tribunal Constitucional sobre el nuevo Código Procesal Constitucional. Rebobinando algunas cosas, ¿se puede declarar improcedente una demanda de amparo al día de hoy? Sí. ¿Se ejecuta inmediatamente las sentencias constitucionales de primera instancia? Sí. ¿A pesar que sean impugnadas? Sí. ¿No? Muy bien. Avanzamos con otra regla vinculante del Tribunal Constitucional sobre este tema, la distribución gratuita de la píldora el día siguiente a nivel nacional. Ustedes pueden ver que acá hay un cambio de criterio por parte del Tribunal Constitucional que se da en el expediente 238-2021, proceso de amparo. Como bien les había comentado en su momento, el Tribunal Constitucional había precisado, tanto en el expediente 2005-2009, proceso de amparo, que solamente se debería distribuir la píldora del día siguiente, ¿no?, en las farmacias, cosa que fue cuestionado porque había una discriminación económica, ¿no? Es decir, quienes podían acceder, pues realmente podían hacer uso de este método anticonceptivo. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, vamos zanjando sobre este asunto lo siguiente. La pastilla del día siguiente no es abortiva. Cierra el debate de lo que se había presentado desde el 2007 hacia adelante. ¿Sabe qué? La pastilla del día siguiente no es abortiva. Primera regla constitucional. Segunda, llega a indicar, a revertir el criterio de que solamente sean distribuidas en las farmacias y ahora,
es de libre distribución en los centros de salud por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Es decir, a nivel nacional existe un tema de obligación constitucional por parte de los centros de salud del Estado en distribuir esta pastilla, ¿no? Por ahí hay un pequeño problema, ¿no? Porque no hay algunos criterios, sobre todo del tema de la distribución, pero bueno, es una cuestión ya propiamente política pública del sector de salud. Tres, también lo que fija es de que el Tribunal Constitucional cierra, dice, ¿sabes qué? Esto no puede ser más un privilegio de solamente algunas personas, sino también debería ser la permisión o la posibilidad de que algunas otras personas puedan acceder. Por lo tanto, a partir de hoy, la píldora siguiente se distribuye en todos los centros de salud, ¿cierto? Vamos con otro tema más a nivel vinculante del Tribunal Constitucional, tiene que ver con la cuestión de confianza. ¿Listo? La cuestión de confianza yo les invito a revisar en este expediente, en el 004-2022, también complete competencias. Y que bueno, aquí lo que viene a fijar el Tribunal Constitucional es algo bien interesante y que le resumo así. ¿Cuál es la regla vinculante constitucional? Para tenerlo presente, sobre todo aquellos que de repente se desempeñan como asesores en materia del Parlamento o del Ejecutivo, es lo siguiente, ¿no? Aquí es, primera regla, solamente se va a entender si se aprueba o niega una cuestión de confianza cuando lo haya dado de manera expresa el Congreso de la República con su resolución. Aquí el Ejecutivo no puede interpretar nada, porque es una competencia del propio Parlamento. Si lo va a negar o aprobar, tiene que salir o emitir su propia resolución conforme al reglamento del Congreso de la República. Primera pauta. Segunda, ¿qué es lo que indica el tribunal? Dice, ¿sabes qué? No opera, no es posible que en el Perú se disuelva un Congreso de la República a través de una declaración fáctica y cuestión de confianza. Es decir, el Ejecutivo no puede entender que se le ha negado la cuestión de confianza de manera implícita, ¿no? Es decir, oye, mira, están votando de esa manera, no hay apoyo. Yo creo que ya nos negaron la cuestión de confianza. Por lo tanto, nos adelantamos, cerramos el Congreso. No, inconstitucional, inconstitucional. Perfecto. Y tercero, viene a reforzar el Tribunal Constitucional algún principio muy clásico, ¿no? Del cual nosotros siempre hemos aprendido de ciencia política, del derecho constitucional, que tiene que ver con el tema de los poderes del Estado. Aquí marca nuevamente la pauta el Tribunal Constitucional diciendo, los poderes del Estado se diferencian justamente por sus competencias delegadas desde la Constitución y que éstas tienen que ser ejercidas de manera clara y expresa para que así se puedan activar los mecanismos de control y obviamente de pesos y contrapesos. Fijó la pauta así el Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza. Entonces, ya saben, la cuestión de confianza no se puede entender que se niega de manera tácita o implícita, sino se necesita de manera expresa, dada por el Congreso de la República a través de su resolución. Finalmente, vamos culminando esta conferencia con lo que tenga que ver con los criterios para acceder a la pensión de invalidez por enfermedad profesional. Sobre eso les va a interesar mucho a los que se dedican al campo del derecho laboral, también administrativo, y aquí esto pueden profundizarlo un poquito más, cuáles serían estos criterios amplios, ¿no? En el expediente 5134-2022, proceso de amparo. Aquí lo que viene a fijar el Tribunal Constitucional es lo siguiente, ¿no? Primero, dirá que los informes médicos, ¿sí? Que los informes médicos pierden valor probatorio si no cuentan con una historia clínica. Primera regla que fija el Tribunal Constitucional respecto a este asunto de los informes médicos. Si no cuenta con que respalda con la historia clínica, sencillamente ese informe médico no tiene validez. Salvo, como bien dirá el tribunal, alguna justificación razonable que pueda sustituir o evidenciar del por qué ese informe médico tiene carácter probatorio y que apoya en el tema del criterio de la pensión de invalidez. Segundo, el Tribunal Constitucional precisa que los certificados médicos de salud o del MINSA no pierden valor probatorio. Perfecto.
Este es un debate que se había llevado en varias demandas dadas ante el Tribunal Constitucional. Y de buenas a primeras el Tribunal Constitucional fija esta pauta y ¿sabes qué? Ya, los certificados médicos de salud o del MINSA no pierden valor probatorio, tal cual, ¿no? Entonces, ese sí es un aspecto del cual, sobre todo para el tema probatorio a nivel de pensiones, en este caso de enfermedad profesional, al día de hoy tienen esa validez o permiten tener esa validez. Y finalmente, indicará el Tribunal Constitucional que estos dos criterios que acabo yo de comentar, indicará el Tribunal Constitucional de que no se piense que sean los únicos a cumplir, sino que son dos adicionales al precedente vinculante Flores Cayo, del cual obviamente resultaba insuficiente y por lo tanto el tribunal con este expediente complementa y amplía más los criterios. Muy bien, hasta aquí hemos desarrollado las 6 reglas vinculantes del Tribunal Constitucional, los expedientes más importantes de pronto que se hayan dado en el 2023 y que están vigentes y gira al día de hoy en nuestro año 2024. De mi parte, yo les agradezco muchísimo por la atención prestada y si hubiese alguna pregunta o comentario, agradecido. De lo contrario, igual, muchísimas gracias. Excelente ponencia, mi buen doctor. Juan Castañeda Méndez, habiendo disertado el eje temático, nuevas reglas y precedentes, casos constitucionales, año 2023. Ahora damos pase a la comunidad jurídica. Si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la mano. ¿Correcto? Hay muchas interrogantes, hay vacíos. Por ahí vamos a dar pase a Max. Estimado Max, tiene uso la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimado Max. Doctor, hay una problemática que todavía sigue vigente en relación a estas reglas constitucionales es que lamentablemente no son permanentes en el tiempo, sino que van a variar de año en año o de composición de Tribunal Constitucional a otra composición del tribunal. ¿Cómo hacemos para que una regla constitucional con carácter de precedente prevalezca en el tiempo y que no varíe? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente, Max, por la pregunta y la tingencia en realidad. A ver, yo te diría de que lo idílico o en todo caso, lo ideal sería que los precedentes vinculantes se mantengan en el tiempo. En un momento yo también fui de esa idea conjuntamente de pronto con otros profesores. Sin embargo, nos damos cuenta que la propia razón de ser de la Constitución, la exigencia del derecho, la exigencia inclusive de la interpretación y aplicación del derecho, se centra en un asunto que es de carácter dinámico e histórico. Por lo tanto, la interpretación no puede ser pétrea. Al contrario, debe ser dinámica. Fíjese, por ejemplo, en los desafíos de la criminalidad que le coloca contra la pared al derecho penal. Si tan solo el derecho penal no cambiara en algunos sentidos criterios interpretativos, no digo que esté mal o bien, porque es otro cantar que por ahí un acuerdo plenario que salió reciente estaba con muchas críticas encima, pero es una necesidad interpretativa por el cual puede evidenciar de cómo su aplicación o interpretación pueda permitir un correcto proceder, o las decisiones de la Corte Suprema, del cual no solamente vincula en la decisión del caso, sino sobre todo también en la interpretación del tipo penal. En el caso constitucional, con mayor sentido y con mayor obligación, yo diría, porque obviamente al tener características que importan a una dinamicidad tan volátil a nivel jurídico, a nivel político, social, ¿no? Hace de que estos precedentes necesariamente tengan que ir rotando o cambiando. Creo que ahí estaría la razón o justificación del por qué estos cambios, ¿no? Estos cambios y que importan a nosotros como abogados,
estar al corriente, ¿no? Y con esto cierro. No podemos seguir pensando de que en el caso peruano, pues nos regimos bajo un sistema civil law, ¿no? Eso, eso ya es un asunto, creo, espero ya superado, es decir, que el civil law propiamente, que se rige estrictamente por la ley, tenemos algo de common law, tenemos un sistema híbrido, mixto, nos guiamos por la jurisprudencia también y vinculante todavía inclusive, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la justificación, estimado Max. Muchísimas gracias. Doctor, Excelente. yo estaría, doctor, yo estaría de acuerdo con usted en el sentido de que varíe la interpretación, pero que ésta evolucione a mejor, no regresione, como en la mayoría de los casos sucede. Y esto lamentablemente obedece a que el que interpreta la ley es un ser humano y como ser humano está percudido de elementos morales. Por ejemplo, en este caso de la píldora del día siguiente. Si actualmente, por fortuna, hay una decisión a favor de considerarla no abortiva, ¿qué nos asegura que el próximo Tribunal Constitucional más moralista determine que no? Ahí justamente está el peligro de estas interpretaciones regresionistas. Es muy cierto, estimado Max, en eso sí coincidimos bastante bien, ¿no? Porque una de las cuestiones que hay algunos muy pocos artículos, por cierto, investigación es relativo al tema de la autonomía procesal, ¿no? Constitucional, que lo tiene únicamente el Tribunal Constitucional, de inclusive no solamente crear precedentes vinculantes, sino hasta instituciones procesales, reglas, como hemos visto, que añaden, que se escriben al Código Procesal Constitucional o inclusive a otras normas, modifica inclusive un alcance en las demás leyes ordinarias, en penal o civil. Entonces, sí soy de esa idea justamente de que hay un tema que hay que colocar límites orientativos, sobre todo a este asunto de la autonomía procesal para que se pueda tener una orientación pues evolutiva, ¿no? Evolutiva sobre todo en una tendencia del cual permita a la sociedad tener una mayor claridad como también a las instituciones. Muchas gracias. Excelente, muy buen doctor Juan Castañeda. Es correcto lo que argumenta. Estamos en constante cambio, estamos regidos al common law. Hay diferentes paradigmas, diferentes evoluciones que en la coyuntura se da. Tenemos también a Eduardo. A ver, Eduardo, tienes uso de la palabra. La pregunta que sea precisa, por favor. Perfecto, bueno, ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor Juan, por la ponencia. Mi pregunta va más que nada al tema del punto 2 que mencionó en la presentación sobre el tema de las zonas exentas de control constitucional. Pues me quedé esa duda, porque como usted mencionó al inicio, toda la vida me han enseñado de que, bueno, sigo en la universidad, pero lo que me han enseñado es netamente cualquier tema que tenga que ver con la existencia de un ciudadano peruano de algo relacionado a lo que ocurre en nuestro país, la Constitución puede intervenir. Entonces, pues lo que mencionó como que me dejó en duda. No sé si podría reforzar un poco más ese punto. Sí, muchísimas gracias, estimado Eduardo, y muy buena tingencia, ¿no? Es que en realidad este asunto cuando se pronunció el Tribunal Constitucional generó muchas críticas, bueno, en realidad un poquito más entre constitucionalistas, pero debería ser para todos, porque en realidad, o en todo caso, todos los que estamos inmiscuidos en el campo del derecho, estudiantes, operadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, a ver, una de las ideas matrices que nos enseñan en derecho constitucional, sobre todo, inclusive viene en el sílabo, ¿no? Ahí, para una unidad completa, control constitucional. Después de jurisdicción constitucional viene control constitucional, adherido con interpretación, todo, inclusive eh, este ciclo, en varias mallas que he podido revisar, está el control constitucional. Yo recuerdo que cuando se comenzó a enseñar este asunto, se estaba discutiendo que el control constitucional solamente tenía su límite, que no podía ingresar al tema de arbitraje. El Tribunal Constitucional dijo, después de ese debate, que solamente en el arbitraje, dijo, no, sí, también puede ingresar en arbitraje. Presidente María, por ejemplo, ustedes revisen, Presidente María, sí se puede hacer control constitucional a los laudos arbitrales. Entonces, me está diciendo de que en realidad en todas las fases existe control constitucional. Y ahora el tribunal me viene a decir, por si acaso, la excepción de manera exenta está el Congreso de la República. Claro,
Yo tengo algunas discrepancias con esto, claro que sí, porque obviamente no quiere decir que por más que la Constitución te confiera una competencia constitucional que es tuya como Poder Ejecutivo y está muy bien, es tuya, pero el procedimiento tiene que también ser constitucional. Y a ese procedimiento es el que se debe aplicar control. Aquí nadie está que dice, deben aplicarle control sobre lo que ha indicado la Constitución como competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, ¿no? Siempre se hace incidencia de control constitucional al procedimiento, a la forma de proceder, ad maius ad minus, ¿no? Se puede lo más, se puede lo menos. Con el tema del procedimiento parlamentario, la Comité de Ética. ¿Existe al día de hoy el derecho del debido procedimiento parlamentario? No. Sí. Eso es justamente control, esa es manifestación de control constitucional. Ah, incidimos en el procedimiento, no en la categoría constitucional que se le reconoce. Pero bueno, ya tenemos un pronunciamiento del tribunal que ha indicado que sí, que existe una zona exenta de control constitucional cuando se trate de aquellos procedimientos que son dadas exactamente al Congreso de la República por Constitución. O sea, una cautelar para suspender una Defensoría del Pueblo no procede. Acusaciones constitucionales, no. No tiene en todo caso competencias ejercer control constitucional del Poder Judicial sobre eso, ¿no? Muchas gracias. Excelente, doctor Juan. Muy precisa su respuesta. Tenemos ya la última para cerrar. Nos dice el doctor César. Doctor, gracias por la ponencia. Excelente. Pregunta, si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, ¿qué sanción le corresponde o ya no es retroactivo lo que resuelve el Tribunal Constitucional y se deberá tener en cuenta a futuro esa decisión? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta, estimado. En realidad muy buena. Y todo el mundo pues estamos también expectantes en su momento con esta decisión. Pero claro, era algo que no iba a suceder en ningún asunto, o sea, que se declare inconstitucional el tema y que todos vuelan a sus curules, ¿no? Y que dejamos sin efecto lo que haya decidido la Comisión Permanente. No, era imposible, ¿no? Lo que sí que debe quedar claro es de que la decisión que asumió el Tribunal Constitucional, aparte de que es hacia adelante, es un asunto del cual se debe advertir en las puestas de control político. ¿A qué me refiero? Si disuelve el Congreso, el Ejecutivo, nuevamente a través de una cuestión de confianza negada tácitamente, es golpe de Estado. Eso sí. Y no, acá no voy a decir que no, que es de izquierda, de derecha, no, no, no. Es que ya tienes fijo una regla constitucional que te está indicando clarito de que tu competencia constitucional como ejecutivo vas a poder disolver al Parlamento siempre y cuando exista una negación de cuestión de confianza expresa, clarita. Les pongo un ejemplo cortito para darles completitud en la respuesta. ¿Qué sucedió cuando pedían cuestión de confianza en aquel entonces el señor Aníbal Torres ante el Congreso para hacer reformas constitucionales? ¿Qué decía el presidente del Congreso? Improcedente, rechazar, ¿cierto? Y todo el mundo decía, no, que el Congreso no quiere atender el pedido, que no le importa la Constitución, que no le importa la sociedad. No, el tema es que el Tribunal Constitucional te había fijado justamente en esta sentencia, te había dicho, oiga, cuestión de confianza, usted ejecutivo no puede aprovechar de ese mecanismo de control para hacer reformas constitucionales o coaccionar al legislativo y que haga pues reformas constitucionales si esa es competencia del Congreso. Entonces, si ya había fijado la pauta, lo que hacía el presidente del Congreso frente a esa postura o ante ese pedido, que decía, ¿sabe qué? Improcedente porque el tribunal ya te indicó, no me puedes aplicar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Así de sencillo, así de objetivo. Entonces, tienen esos aspectos para que vean hacia adelante. Muchas gracias. Excelente respuesta, doctor. Nos retroalimenta bastante estas preguntas que nos hacen y las respuestas que usted emite.
Ya con ello estamos concluyendo. Algunas palabras de reflexión para efectos ya de concluir esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, mis palabras finales siempre son de gratitud y, cómo no, siempre de no solamente de esperar, sino de pedir al arquitecto del universo que les cuide a ustedes, que les permita seguir creciendo, no solamente en el tema de una sabiduría técnica, de buenos profesionales, de ser mejores profesionales en el litigio como abogados, sino también de permitirnos crecer como personas, ¿no? Porque eso es creo, lo más importante, de que uno, cuando va avanzando en sus grados académicos, en sus capacitaciones, uno también tiene que ser mucho más sensible, mucho más pensante o sentipensante, como diría Eduardo Galeano, para generar aspectos sociales de humanización de nuestra ciencia, que, muy aparte de ser hermosa en su estudio y su aplicación, también es un gran poder que está en nuestras manos. Muchísimas gracias y ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias. Muy Luego. amable, doctor. Entre estas semanas estaremos remitiendo un reconocimiento por Colegio de Abogados y por vuestra institución. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego.